Un día lo entiendes, nadie va a venir. No habrá una voz que te salve ni una mano que te saque del abismo. Solo estás tú, frente al eco de lo que fuiste, intentando recordar cuándo dejaste de creer en ti. El silencio deja de ser vacío y se vuelve espejo. Empiezas a verte sin disfraces, sin excusas, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Descubres que la fuerza no aparece cuando todo va bien, sino cuando ya no tienes a quién culpar, cuando te das cuenta de que la vida no te debe nada, y aún así decides seguir adelante. Ese es el momento en el que el hombre despierta, cuando deja de esperar y empieza a actuar, cuando comprende que la soledad no es un castigo sino el lugar donde se forja el carácter, que no hay redención sin caída ni propósito sin dolor, porque crecer duele, pero no hacerlo te condena, y en esa quietud brutal, cuando el ruido del mundo se apaga, lo entiendes todo. Hay verdades que llegan tarde, pero cuando llegan, te convierten en el hombre que siempre debiste ser. Durante años sostuviste una fantasía que te aliviaba el pecho. Algún día alguien vendría a rescatarte. Imaginabas un timbre a medianoche, una mirada que entendiera lo que ni tú sabías decir, un abrazo como armadura contra el mundo. Te aferraste a esa imagen como a un trozo de madera en medio del naufragio, convencido de que bastaba con aguantar. Aguantar el frío, aguantar la culpa, aguantar la sensación de no estar a la altura, como si la resistencia fuera un billete de salida. Pero el tiempo no negocia, y el tiempo te mostró su acero. No hubo timbre, no hubo milagro, no hubo nadie, solo el silencio denso como humo invadiendo la casa después de todos los ruidos, cubriéndolo todo con la misma capa gris. Ese silencio te puso frente a un espejo que no perdona. En él no estabas derrotado, estabas desnudo, sin excusas, sin la sombra de un salvador que tapara tus contornos. Comprendiste entonces que la dependencia emocional es una cuerda suave al tacto pero hecha de nudos invisibles. La vas apretando en cada ya vendrá, en cada cuando pase esto, en cada si alguien me entiende podré empezar. Y mientras esperas te oxidas. El vacío te rodea como un hangar abandonado, eco de pasos ajenos, ventanas rotas, olor a polvo viejo y promesas sin cumplir. Miraste ese vacío como quien mira un precipicio y por primera vez no apartaste la vista. Te diste cuenta de que el precipicio eras tú, y que el miedo no estaba fuera sino dentro, en esa voz que te decía, no eres capaz. La ilusión del rescate había sido tu anestesia, y ahora el dolor volvía con la frialdad de una hoja afilada. Cada recuerdo se convertía en una pieza de metal que te rozaba por dentro, recordándote decisiones postergadas, conversaciones evitadas, coraje vendido por migajas de aprobación. Te diste cuenta de que habías confiado tu vida a un faro que no giraba, a una luz que nunca fue tuya. Esperaste que alguien soplara sobre las brasas que tú mismo dejaste morir, y cuando no sucedió culpaste al viento. Ese fue el golpe de realidad. Nadie debe tu salvación, nadie tiene la obligación de cargar con tu destino. La vida no es un puerto que envía botes a buscar a los que no reman. Es un mar frío que respeta a quien hunde el remo en su propia agua. Ahí empezó a nacer otra cosa, algo áspero pero vivo como una chispa que reclama oxígeno en un cuarto cerrado. No era esperanza romántica, era fuego. No el fuego que calienta por ti, sino el que te exige acercarte, romper la madera, proteger la llama con tus manos y aceptar que te queme un poco. La responsabilidad se presentó con la seriedad del acero, sin adornos ni promesas dulces, solo su peso exacto. La sentiste en los hombros, en la mandíbula tensa, en el vientre vacío que pedía orden. Responsabilidad no como castigo, sino como arquitectura, la fuerza que endereza vigas, la medida que sostiene el techo, la disciplina que convierte un esqueleto en casa. Entendiste que nadie vendría porque era tu trabajo abrir la puerta desde dentro. Que el espejo no estaba para humillarte sino para mostrarte qué piezas faltaban y cuáles sobraban. Que el vacío no era un monstruo, era un lienzo esperando el primer trazo firme. Y que el silencio no era enemigo, era el taller donde por fin podías escuchar el golpe del martillo sobre el yunque. Ese día dejaste de pedir permiso para vivir. No fue un gesto grandioso, no hubo música, no tembló la tierra. Fue algo mínimo, casi invisible. Decidiste hacer lo que sabías que tenías que hacer, aunque nadie te mirara. Ordenaste la mesa, apagaste el ruido, escribiste una lista breve, diste el primer paso. Cada acción era una pasada de lima sobre el metal. Cada renuncia un golpe que quitaba rebabas, cada madrugada un grado más de temple. Comprendiste que la fuerza no llega como una visita, se fabrica, que la identidad no se hereda, se forja y que el carácter es el dibujo que deja el fuego cuando haces lo correcto incluso cuando duele. Desde entonces cada vez que vuelve la vieja tentación de esperar, miras el espejo sin parpadear. Te recuerdas que la mano que buscabas era la tuya y que el mundo no cambia por compasión, cambia cuando tú cambias.
Esa es la primera verdad que duele como un filo y sostiene como una viga. Nadie vendrá a salvarte y por eso mismo puedes empezar. Cuando el hombre deja de esperar, algo en su interior se reordena. El ruido que antes lo acompañaba, las quejas, las comparaciones, las culpas, empieza a disolverse como niebla bajo el sol. Por primera vez el silencio no pesa. El vacío que antes lo asfixiaba ahora se convierte en espacio, en territorio virgen donde puede empezar a construir. Comprende que la vida no le quitó nada que no pudiera aprender a vivir sin ello. Que cada pérdida fue una forma de recordarle que no se puede avanzar cargando con el eco de lo que ya no es. Asumir la responsabilidad no es una penitencia, es el acto más silencioso de libertad. Porque cuando asumes tu carga dejas de ser víctima del mundo y te conviertes en su interlocutor. Dejas de hablar con resentimiento y comienzas a hablar con propósito. Entiendes que el universo no conspira contra ti, simplemente te devuelve la forma en la que lo tocas. Y que cada reacción que provocas en los demás es un reflejo de tu propio estado interior. Ahí está la madurez, en aceptar que tus actos te construyen o te destruyen, pero siempre te pertenecen. El hombre que se hace responsable deja de culpar a su pasado porque comprende que seguir mirando hacia atrás solo sirve para tropezar con la misma piedra. Empieza a mirar el presente como un campo de entrenamiento. Cada dificultad es un peso, y cada peso una oportunidad de fortalecer los músculos invisibles del alma. La carga sigue ahí, pero ya no duele igual. Porque ahora sabe que el dolor no siempre es enemigo, que a veces es la prueba de que sigue vivo. Y en esa conciencia aparece algo que antes no conocía, la calma. Una calma seca, sobria, sin adornos. No es resignación, es claridad. La claridad de entender que todo lo que necesita está ya dentro de él esperando ser ordenado. Que la disciplina es una forma de respeto hacia uno mismo, y que el esfuerzo no es castigo sino gratitud por tener todavía fuerza para intentarlo. Camina distinto. Sus pasos ya no buscan aprobación, buscan sentido. Ya no se pregunta si el camino será largo porque ha comprendido que el destino no importa tanto como la manera en que se avanza. Ser responsable no es cargar con el peso del mundo, es aprender a sostener el propio. Y cuando lo hace la mirada cambia, se vuelve más tranquila, más profunda, más firme. El hombre ya no reacciona, responde. Ya no exige que el mundo lo entienda, entiende él al mundo. El fuego que antes lo consumía desde dentro ahora es la forja donde templa su carácter. Aprende a usar el calor del conflicto como herramienta, no como condena. A escuchar la voz de su mente sin dejar que le dicte miedo. A encontrar belleza en lo que permanece quieto. Es en ese estado donde descubre el verdadero poder de la responsabilidad, la serenidad. La serenidad de no tener que controlar todo, solo lo que depende de sus manos. Y al hacerlo, lo imposible empieza a ceder. Las cosas se ordenan porque él se ordena. Los vínculos se limpian porque él deja de pedir que lo salven. Deja de buscar amor para llenar huecos y empieza a ofrecerlo desde la plenitud. Deja de luchar contra el tiempo y aprende a caminar a su lado. Comprende que el mundo no premia a quien más sufre, sino a quien mejor entiende su sufrimiento. Y con ese entendimiento llega la verdadera paz, la que no necesita testigos. Ya no teme al fracaso porque sabe que de él se extrae conocimiento. Ya no teme al rechazo, porque sabe que no necesita pertenecer donde su alma no encaja. Ya no teme a la soledad, porque ha descubierto que es en ella donde el espíritu se fortalece. La soledad, que antes dolía, ahora es el fuego donde se forja la voluntad. Y ese fuego no lo destruye, lo limpia. De las excusas, del miedo, de la culpa, del deseo de ser salvado. Así es como el hombre empieza a ser dueño de sí mismo, cuando deja de pedir y comienza a crear, cuando se levanta sin esperar aplausos, cuando hace lo correcto sin testigos, cuando entiende que la responsabilidad no es una carga sino una forma de amor. Amor hacia lo que uno puede llegar a ser si decide hacerse cargo de sí mismo. Y en esa calma forjada a golpes, el hombre encuentra por fin algo que no sabía que buscaba: respeto. No el respeto de los otros, sino el suyo propio. Y ese respeto es la base de toda fortaleza, porque quien se respeta no mendiga salvación, no huye del peso, no teme al espejo. Solo camina sereno sabiendo que la responsabilidad no es un castigo sino la llave que lo hace libre. Hay una dignidad profunda en el hombre que decide sostener su destino con las propias manos. No hace ruido, no pide reconocimiento, no busca que lo entiendan. Solo se levanta cada mañana, con el peso de su historia a la espalda y la determinación de no dejar que el pasado lo defina. Camina con paso firme no porque no sienta miedo, sino porque ya aprendió a no dejarse gobernar por él. Ha comprendido que el valor no consiste en no temblar, sino en avanzar mientras tiembla. Y en esa marcha silenciosa hay una fuerza que no todos llegan a conocer. Es la fuerza del que no necesita testigos. Del que entiende que el deber cumplido, incluso cuando nadie lo ve, deja una huella más profunda que 1000 victorias públicas.
porque el deber silencioso es el que te construye por dentro, el que pule el alma con una precisión que solo el dolor y la disciplina pueden enseñar. Es fácil levantar la cabeza cuando te aplauden, pero solo los que la mantienen erguida en la oscuridad conocen la verdadera nobleza. Esa nobleza invisible que se cultiva en la soledad, cuando nadie te anima y aún así decides seguir. El hombre que se sostiene a sí mismo no necesita demostrarse nada. Sabe quién es, porque se ha visto caer y levantarse demasiadas veces. Su independencia no nace del orgullo sino de la serenidad. La serenidad de quien ha aprendido que depender es una forma de olvido, y que el que espera ser salvado acaba olvidando su propio poder. En la quietud de sus días, en la rutina sin testigos, el hombre encuentra su libertad, no en el ruido del éxito sino en la constancia del esfuerzo, en el gesto pequeño de hacer lo correcto aunque nadie lo celebre, en la capacidad de cumplir con su palabra aunque nadie la escuche. Esa independencia interior es una revolución callada. No busca dominar, solo gobernarse. No persigue el control de los demás, solo el de su propio espíritu. Y ese dominio no se logra de un día para otro, se forja a base de decepciones, renuncias y decisiones difíciles. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, el compromiso sobre la excusa, el silencio sobre la queja, estás templando tu acero. Y ese acero invisible para los ojos ajenos es el que te sostiene cuando todo se desmorona. El mundo puede arder, pero tú permaneces. No porque seas invulnerable, sino porque has aprendido a reconstruirte entre las cenizas. Esa es la esencia del hombre que se hace cargo de sí mismo. No huye del fuego, lo atraviesa. Cada golpe que la vida te da se convierte en una muesca de experiencia, en una señal de que sigues ahí, respirando, resistiendo. La dignidad no está en no caer, está en no perder la dirección aunque tropieces 1000 veces. Y cuando lo entiendes, la carga deja de ser una condena y se vuelve propósito. El deber deja de ser un peso y se transforma en una brújula. No cumples porque debas, cumples porque quieres honrar lo que eres. Y esa elección libre, silenciosa y constante, te convierte en un hombre íntegro. No perfecto, pero completo. En el fondo eso es lo que siempre buscabas, poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. Saber que aunque la vida te haya roto, no traicionaste tus principios. Saber que seguiste caminando incluso cuando no quedaba nadie que te dijera cómo. El hombre que sostiene su destino no necesita fe ciega, solo claridad. La claridad de entender que nadie vendrá y que eso no es tragedia, sino privilegio. Porque cuando tomas el timón, la tormenta deja de ser amenaza y se convierte en parte del viaje. El mar puede rugir, los vientos pueden cambiar, pero tu rumbo lo marcas tú. Y en ese acto silencioso de responsabilidad, encuentras el respeto más puro, el tuyo. No hay mayor poder que el del hombre que cumple con su deber sin necesitar que el mundo lo vea. Porque mientras otros buscan reconocimiento, él busca coherencia. Y cuando la encuentra ya nada puede romperlo. Ahí nace la verdadera fuerza, la del que se pertenece a sí mismo. Esa fuerza no grita, no exige, no presumas, solo está ahí, sólida, contenida, lista para resistir cualquier tempestad. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti no se rinde. Suscríbete, este camino no se recorre solo. El miedo al fracaso es una sombra que camina siempre detrás del hombre. Se desliza en cada decisión, en cada intento, en cada sueño que no se atreve a pronunciar en voz alta. Desde pequeños nos enseñan a temer la caída, como si tropezar fuera una ofensa imperdonable, como si perder fuera el final de todo. Y así crecemos, midiendo nuestros pasos, vigilando cada movimiento, construyendo muros para no exponernos al golpe. Pero lo inevitable ocurre, un día caes, y la caída no tiene elegancia ni aviso. Te arrastra con el peso de todo lo que fingías tener bajo control. Te encuentras en el suelo, cubierto de polvo, con el orgullo hecho trizas y el eco de tu propio error resonando en la cabeza. Ahí entre las ruinas de lo que fuiste, la vida te muestra su rostro más honesto. El fracaso te desnuda, te arranca las máscaras, las excusas, las frases con las que tratabas de convencerte de que todo iba bien. En ese silencio seco, sin testigos, sin nadie a quien culpar, solo queda lo esencial, tú y la realidad. Una realidad que arde al tocarla, pero que al fin es verdadera. El fuego que creías eterno se ha apagado, y frente a las brasas muertas sientes un vacío que quema más que las llamas. Miras a tu alrededor y todo parece en ruinas, los planes, las metas, las certezas. Es ahí donde el hombre conoce su medida, no en los días de éxito sino en las noches donde no queda nada. El fracaso no pregunta si estás preparado, llega con la misma naturalidad con la que cae la lluvia sobre la tierra reseca, y lo arrastra todo a su paso. Y aunque duele, también limpia las mentiras que te contabas, los roles que interpretaste para agradar,
los sueños que no eran tuyos. Te obliga a mirar con los ojos de quien ya no espera milagros. A aceptar que el suelo no es un enemigo, sino un punto de partida. Cada fracaso es una grieta, sí, pero también una entrada de luz. El dolor del golpe te hace humilde. Te recuerda que no controlas el viento, solo la dirección en la que colocas tus velas. A veces intentas levantarte de inmediato, recomponer la fachada, fingir que nada pasó. Pero hay caídas que exigen pausa, que piden que te sientes entre los restos y observes con calma lo que realmente se ha roto. Ahí descubres lo más doloroso. No todo se puede reparar, y quizá no deberías hacerlo. Algunas cosas deben quedarse en ruinas para que puedas construir algo nuevo sobre sus cimientos. Porque no es el fracaso lo que destruye al hombre, es la negación del aprendizaje que deja atrás. Muchos viven huyendo de sus errores, persiguiendo una imagen impecable que no existe. Pero los que se atreven a mirar su propia caída sin miedo descubren algo que los demás nunca conocerán: autenticidad. El fracaso, con su polvo y su silencio, tiene un lenguaje que solo entiende quien se ha atrevido a perderlo todo. Te enseña a distinguir lo que vale de lo que solo brilla, a caminar más lento pero más firme, a valorar el fuego no por su tamaño, sino por su capacidad de volver a encenderse. Porque incluso en las brasas apagadas hay calor si sabes buscarlo. La caída no es el final del camino, es el terreno donde germina el cambio. La tierra que ahora pisas, llena de polvo y escombros, puede ser la misma que mañana te sostenga más fuerte que nunca. Pero para eso tienes que quedarte ahí un momento. Tienes que respirar el polvo, tocar la tierra, aceptar que perdiste. Solo entonces podrás entender que el fracaso no te destruye, te define. Porque en ese punto exacto donde todo parece acabado, empieza la verdad de quién eres. No la versión que el mundo celebra, sino la que sobrevive cuando el fuego se apaga. Y esa versión, aunque marcada por el dolor, es la más pura de todas. Porque ya no teme caer, solo teme no volver a intentarlo. Reconstruirse después de caer no es un acto rápido ni heroico. No hay música de fondo, ni público, ni aplausos. Solo el sonido del polvo cayendo, el aire denso del fracaso y la respiración entrecortada de quien intenta volver a ponerse en pie. La reconstrucción empieza cuando aceptas que ya no eres el mismo. Que algo dentro de ti se quebró y aunque duele, esa fractura es la puerta hacia otra versión de ti mismo. No se trata de volver a ser quien eras, sino de convertirte en quien deberías haber sido desde el principio. Cada error deja marcas, sí, pero también deja mapas. Y si los miras con atención, esos mapas te enseñan por dónde no volver a caminar. El hombre que se reconstruye aprende a mirar su pasado sin odio, sin vergüenza, sin querer borrarlo. Porque entiende que sin él no habría conocido su propio límite. Y conocer el límite no es debilidad, es el principio de la sabiduría. Los cimientos de su nueva vida no se levantan sobre la perfección, sino sobre la humildad. Sobre la aceptación de que fallar es parte del camino, no su interrupción. En el silencio posterior al derrumbe empieza a escuchar cosas que antes no podía oír. La voz interior que antes ignoraba, los matices del miedo, el valor escondido detrás del dolor. El silencio deja de ser vacío y se convierte en un taller. Allí, en medio de los restos, el hombre comienza a reconstruirse con manos temblorosas. No busca rapidez, busca verdad. Coloca cada pieza con cuidado sabiendo que esta vez no puede fingir. Aprende a vivir sin la necesidad de aparentar fortaleza, porque ha descubierto que ser fuerte no es no caer, sino levantarse sin orgullo. Empieza a valorar la lentitud. Ya no corre por llegar, solo por avanzar con sentido. Cada pequeño paso se vuelve una victoria íntima, y en esa lentitud encuentra una forma de paz que antes no conocía. Ya no busca validación externa, porque sabe que nadie puede entender del todo la forma en la que él se reconstruye. La gente ve el resultado, no las noches sin dormir, no los pensamientos que pesan como piedra, no el miedo que se queda en el pecho aun cuando sonríe. Pero el hombre que se reconstruye no lo hace para que lo vean. Lo hace porque entiende que quedarse roto no es opción. Cada día pule una parte de sí mismo. Limpia la herida, la observa, la deja respirar. Y sin darse cuenta el dolor empieza a transformarse en conocimiento. El fuego que lo quemó no desaparece, se vuelve luz. Y esa luz, aunque tenue, ilumina los nuevos caminos con más claridad que cualquier certeza antigua. Así descubre que la caída fue necesaria. Que no se trataba de perderlo todo, sino de soltar lo que no era suyo. El fracaso no fue un castigo, fue una limpieza. Y el hombre, al aceptarlo, empieza a ver belleza en las grietas. Como en el kintsugi japonés, donde las roturas se reparan con oro no para ocultarlas, sino para mostrarlas como símbolo de transformación. Cada error se convierte en una cicatriz brillante,
una marca que no avergüenza, sino que narra una historia de supervivencia. Ya no teme las ruinas porque aprendió que solo en ellas se puede construir algo verdadero. El miedo a fallar deja de tener poder cuando entiendes que fallar no te destruye, te retifani. Y lo retifani todo, tu forma de amar, de trabajar, de mirar al mundo. Te enseña a ser más compasivo, a no juzgar al que tropieza porque tú sabes lo que es caer y seguir respirando. Y entonces llega la calma. Una calma que no viene del éxito sino del entendimiento. El hombre reconstruido ya no busca controlarlo todo porque ha aprendido que parte de vivir es aceptar la incertidumbre. Ahora sabe que el fuego no solo destruye, también purifica. Que las ruinas no son un final sino un lugar sagrado donde empieza lo nuevo. Y que las cicatrices no son señales de debilidad sino de vida. Cada paso dado sobre el polvo se vuelve testimonio de fortaleza. Cada respiración, una declaración silenciosa. Sigo aquí. Reconstruirse no es volver a ser el mismo, es renacer diferente. Más sabio, más tranquilo, más consciente de su fragilidad y por eso mismo más fuerte. El fracaso finalmente se revela como una bendición oculta, porque gracias a él, el hombre deja de perseguir perfección y empieza a buscar verdad. Y en esa búsqueda entre la tierra, el polvo y la memoria del fuego, la encuentra la forma más pura de libertad, la de ser quien realmente es. Hay una forma de orgullo que no necesita palabras. No se grita, no se muestra, no busca aprobación. Es el orgullo tranquilo del hombre que se levantó sin testigos, que se recompuso sin promesas y siguió caminando sin esperar aplausos. Ese orgullo no nace del ego sino del respeto. Del respeto que uno siente al mirarse al espejo y reconocer que pese a todo no se rindió. Porque levantarse no es solo volver a ponerse en pie, es elegir la vida de nuevo. Cada mañana que decides seguir adelante después de haber caído, es una declaración silenciosa de valentía. El mundo no lo sabrá, y tal vez nadie lo entienda, pero tú sí. Sabes el precio de cada paso, el peso de cada silencio, el valor de cada cicatriz. Y aunque a veces caminas con la espalda encorvada y el alma cansada, hay fuego en tu mirada. No un fuego que arde para mostrar, sino uno que calienta en lo profundo, como una llama que nunca se apaga del todo. El fracaso ya no es un enemigo, es un viejo maestro que te acompaña en el camino. Te susurra que todo lo que perdiste tenía un propósito, que cada caída te enseñó a moverte con más precisión, con más verdad. Y así descubres que el valor no está en evitar la caída, sino en volver a levantarte cuando nadie cree que puedas hacerlo. El suelo deja de ser amenaza y se convierte en un punto de partida recurrente. Porque cada vez que caes, renaces un poco distinto, más consciente de lo que pesa el orgullo vacío, más agradecido por lo que queda en pie. Aprendes a amar la reconstrucción, no como castigo, sino como arte, como el escultor que lima la piedra sin prisa, sabiendo que cada golpe revela una forma más pura. Tu vida se convierte en ese taller, silencioso, solitario, pero lleno de propósito. No necesitas que nadie te diga que lo estás haciendo bien. Lo sabes en la manera en que respiras, en la calma con la que ahora miras las cosas, en la serenidad que habita tus gestos. Ya no buscas demostrar, solo permanecer. Ya no quieres brillar, solo ser verdadero. La esperanza, esa que antes parecía un espejismo, regresa de forma distinta. Ya no es una luz lejana, sino un resplandor que vive dentro de ti. Una chispa que no promete milagros, pero sí dirección. La sientes cuando ayudas sin esperar nada, cuando trabajas aunque nadie lo note, cuando sonríes sin motivo. Ese es el poder del renacer silencioso. Nadie lo celebra, pero transforma todo lo que toca. Cada día que eliges la constancia por encima del miedo, estás dejando una huella invisible en el mundo. Una huella que no se mide en éxito ni en reconocimiento, sino en autenticidad. Te das cuenta de que la verdadera victoria no es escalar más alto, sino permanecer íntegro cuando la vida te arrastra al suelo. Que el verdadero logro no es conquistar montañas, sino conquistar tu propio desánimo. El hombre que ha caído y se ha levantado una y otra vez entiende algo que los demás olvidan. No hay destino más noble que ser dueño de uno mismo. Y ser dueño de uno mismo significa aceptar el camino completo, con su polvo, sus ruinas y sus amaneceres. Porque la vida, incluso cuando duele, sigue siendo una invitación. Una invitación a seguir caminando, aunque las piernas tiemblen, aunque el horizonte se vea borroso. El mérito no está en llegar, sino en no detenerte, en mantener la mirada recta cuando el viento sopla en contra, en confiar en que de alguna forma, cada paso te acerca un poco más a ti mismo. El fracaso te definió, sí, pero también te liberó, te quitó el miedo al juicio, te arrancó la necesidad de fingir. Ahora caminas ligero, sin máscaras, con el corazón expuesto pero fuerte.
Y en esa vulnerabilidad encuentras una forma de poder que nunca habías conocido, la de vivir sin miedo. Porque cuando ya has tocado fondo y has sobrevivido, descubres que nada puede volver a romperte del todo. Solo puedes transformarte, y esa es la victoria más silenciosa y hermosa de todas. La que nadie ve, pero que tú sientes arder cada vez que te miras y te reconoces. No como el que nunca cayó, sino como el que se levantó tantas veces que el suelo terminó respetándolo. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en tu pecho, es porque algo en ti sigue vivo. Algo que no se rinde, que no se apaga, que no olvida su fuerza. Suscríbete, este camino no se recorre solo. El hombre sin disciplina es un campo sin fronteras. Todo lo invade, todo lo dispersa, nada lo sostiene. Vive prisionero de sus impulsos, esclavo de los instantes que le prometen alivio y lo devuelven vacío. Corre detrás del placer como quien persigue humo. Cuanto más aprieta los dedos, más rápido se desvanece. Y cuando por fin se detiene, se encuentra rodeado de cenizas. Cenizas de promesas incumplidas, de planes que nunca comenzó, de excusas repetidas hasta volverse rutina. Así es el caos del hombre sin orden. No necesita enemigos porque él mismo se destruye con su indulgencia. Cada día empieza con el propósito de cambiar, pero termina ahogado en distracciones que lo adormecen. Busca consuelo en lo inmediato. Una pantalla, un cuerpo, un elogio, una huida. Todo menos enfrentarse a sí mismo. Porque hacerlo sería mirar el vacío que el placer no puede llenar. La indisciplina no es pereza, es miedo. Miedo a asumir el control, miedo a admitir que no es víctima del mundo, sino de su falta de dirección. Y ese miedo se disfraza de comodidad. Cada excusa es una cadena suave, cada hábito vacío una rendición disimulada. El hombre sin disciplina vive rodeado de ruido, porque el silencio le revela la verdad, que su vida se le escapa entre los dedos. La jornada se convierte en una repetición sin sentido. Se levanta sin propósito, actúa sin convicción, se acuesta sin paz. Y así pasan los años mientras su fuego interior se apaga lentamente, como una vela consumida en una habitación sin aire. El placer inmediato es su amo, y el tiempo su verdugo, porque cada impulso al que se entrega roba una parte de su voluntad. Cada decisión fácil lo aleja un paso más de lo que podría ser. La falta de disciplina no solo debilita el cuerpo, rompe el espíritu. El hombre empieza a hablar de sueños en pasado, a justificarse con frases aprendidas. No tengo tiempo, ya es tarde, no era para mí. Pero la verdad es más dura, nunca tuvo el valor de sostener lo que decía querer. El caos se instala en su mente como polvo acumulado. Sus pensamientos se dispersan, su energía se disuelve, su voluntad se oxida. Y lo peor de todo es que se acostumbra. Convierte la confusión en refugio, el desorden en identidad, la debilidad en argumento. No entiende que sin disciplina no hay libertad, porque la verdadera esclavitud no es estar bajo el mandato de otro, sino bajo el dominio de uno mismo cuando no sabe gobernarse. El hombre indisciplinado confunde placer con paz, ruido con propósito, movimiento con avance. Corre, pero no progresa, actúa pero no construye, vive pero no crece, y llega un momento en el que la vida le pasa por encima, no con violencia, sino con indiferencia. Nada lo sacude porque ya nada lo compromete. Ha olvidado la sensación de mirar al futuro con dirección, de sentir orgullo por una victoria pequeña, de saborear el esfuerzo. Y sin disciplina su mente se convierte en un enemigo interno. Cada deseo se multiplica, cada distracción lo arrastra, cada impulso lo gobierna. Ya no elige, reacciona. Ya no piensa, repite. Ya no vive, sobrevive. Hasta que un día, en medio del ruido, algo dentro de él se quiebra. Una voz que llevaba tiempo dormida se despierta y le susurra una verdad incómoda: no eres libre. Esa frase lo atraviesa como un rayo. No hay cadenas visibles, no hay prisión aparente, pero se da cuenta de que su voluntad está sometida, no al mundo, sino a su propio desorden. Esa comprensión es amarga, pero también necesaria, porque solo el hombre que reconoce su esclavitud puede empezar a romperla. El caos puede ser derrotado, pero exige sacrificio. Exige renunciar al consuelo fácil, soportar la incomodidad, abrazar la rutina con propósito. El hombre empieza a entender que la disciplina no es una cárcel, sino un camino. El camino de quien ya no quiere ser víctima de sus impulsos, sino dueño de su destino. Y aunque ese primer paso parezca pequeño, contiene la semilla de su liberación. Porque el orden no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro. Y ese cultivo comienza cuando el hombre, cansado del ruido, decide enfrentarse al silencio. La disciplina no nace del castigo, sino del respeto. Del respeto hacia uno mismo, hacia el tiempo que se tiene y hacia la vida que se está construyendo.
Cuando el hombre empieza a ser disciplinado, no lo hace por obligación, sino por dignidad, porque comprende que no puede exigirle al mundo lo que él mismo no está dispuesto a sostener. Cada acto de disciplina es un voto silencioso de respeto propio, un recordatorio de que se merece una vida con estructura, propósito y dirección. Ya no busca controlarlo todo, solo lo que depende de sus manos. Y en ese gesto de responsabilidad, algo cambia. La mente, antes caótica, comienza a ordenar sus pensamientos. El cuerpo, antes dominado por el impulso, aprende la serenidad del control. Y el alma, que antes vagaba entre la culpa y la euforia, empieza a encontrar equilibrio. Esa es la verdadera paz. No la ausencia de ruido, sino la presencia de orden. La disciplina convierte la vida en un espacio habitable. Cada acción tiene un lugar, cada decisión tiene un sentido. El hombre disciplinado ya no se dispersa entre deseos, porque ha elegido lo que quiere ser. Y elegir con constancia es un acto de poder. No el poder que domina, sino el que se domina. La disciplina le enseña a diferenciar lo urgente de lo importante, lo pasajero de lo eterno. Aprende a decir no sin culpa, a detenerse sin remordimiento, a actuar sin necesidad de aplausos. El tiempo, que antes se le escapaba como agua entre los dedos, ahora se vuelve un aliado. Cada día deja de ser una repetición vacía y se transforma en una oportunidad de construir algo. Una mente disciplinada no busca motivación, busca dirección. Sabe que la emoción es volátil, pero el compromiso permanece. Y ese compromiso se vuelve una forma de fe, una certeza interior de que el esfuerzo vale la pena aunque nadie lo vea. Con el tiempo, la disciplina deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en naturaleza. Ya no es una carga, sino un ritmo, un pulso constante que guía las acciones sin necesidad de ruido ni presión. Y en ese ritmo hay calma. Calma en la rutina, calma en la repetición, calma incluso en el cansancio. Porque el hombre disciplinado entiende que la consistencia es la forma más profunda de amor propio. Cada vez que cumple con su palabra se fortalece. Cada vez que resiste la tentación de rendirse, se gana un poco más de respeto. Y ese respeto es el cimiento sobre el que puede construir cualquier cosa. Ya no teme al sacrificio, porque entiende que no hay crecimiento sin renuncia. Ha cambiado el placer inmediato por la satisfacción duradera. Ha cambiado la culpa por propósito. Y esa transformación no se nota en las palabras, sino en la forma en que vive. En la manera pausada en la que respira, en la mirada tranquila de quien ya no huye de sí mismo. Porque cuando te respetas, ya no necesitas escapar. La disciplina te devuelve la sensación de control sobre tu vida. Te recuerda que cada día es una elección, y que cada elección, por pequeña que parezca, define tu destino. Ser disciplinado no significa vivir sin descanso, sino vivir con propósito. Y significa saber cuándo parar, cuándo insistir y cuándo soltar. La disciplina no te encierra, te libera. Te libera del caos, del miedo, del deseo de aprobación. Te enseña que la verdadera paz no está al final del camino, sino en el acto mismo de recorrerlo con orden y constancia. Y cuando esa paz llega, no necesitas grandes cosas para sentirte pleno. Un amanecer, una rutina cumplida, un pensamiento en calma, bastan para llenar el alma. Porque ya no buscas intensidad, buscas estabilidad. Y esa estabilidad, nacida del esfuerzo, se convierte en una forma de gratitud. El hombre disciplinado no vive para los resultados, vive para honrar el proceso. Y en ese proceso descubre que la verdadera fuerza no grita, no compite, no presume, solo actúa, una y otra vez, con serenidad. Porque entiende que el orden no mata la libertad, la perfecciona. Y que el respeto por uno mismo, cuando se convierte en hábito, es la forma más alta de poder. La disciplina al final no solo cambia tu vida, cambia tu forma de habitarla. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas más. Solo seguir, constante, silencioso, en paz. La disciplina no nace del castigo, sino del respeto. Del respeto hacia uno mismo, hacia el tiempo que se tiene y hacia la vida que se está construyendo. Cuando el hombre empieza a ser disciplinado, no lo hace por obligación, sino por dignidad. Porque comprende que no puede exigirle al mundo lo que él mismo no está dispuesto a sostener. Cada acto de disciplina es un voto silencioso de respeto propio. Un recordatorio de que se merece una vida con estructura, propósito y dirección. Ya no busca controlarlo todo, solo lo que depende de sus manos. Y en ese gesto de responsabilidad, algo cambia. La mente, antes caótica, comienza a ordenar sus pensamientos. El cuerpo, antes dominado por el impulso, aprende la serenidad del control. Y el alma, que antes vagaba entre la culpa y la euforia, empieza a encontrar equilibrio. Esa es la verdadera paz. No la ausencia de ruido, sino la presencia de orden.
La disciplina convierte la vida en un espacio habitable. Cada acción tiene un lugar, cada decisión tiene un sentido. El hombre disciplinado ya no se dispersa entre deseos, porque ha elegido lo que quiere ser, y elegir con constancia es un acto de poder. No el poder que domina, sino el que se domina. La disciplina le enseña a diferenciar lo urgente de lo importante, lo pasajero de lo eterno. Aprende a decir no sin culpa, a detenerse sin remordimiento, a actuar sin necesidad de aplausos. El tiempo que antes se le escapaba como agua entre los dedos, ahora se vuelve un aliado. Cada día deja de ser una repetición vacía y se transforma en una oportunidad de construir algo. Una mente disciplinada no busca motivación, busca dirección. Sabe que la emoción es volátil, pero el compromiso permanece. Y ese compromiso se vuelve una forma de fe, una certeza interior de que el esfuerzo vale la pena aunque nadie lo vea. Con el tiempo, la disciplina deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en naturaleza. Ya no es una carga, sino un ritmo, un pulso constante que guía las acciones sin necesidad de ruido ni presión. Y en ese ritmo hay calma. Calma en la rutina, calma en la repetición, calma incluso en el cansancio. Porque el hombre disciplinado entiende que la consistencia es la forma más profunda de amor propio. Cada vez que cumple con su palabra se fortalece. Cada vez que resiste la tentación de rendirse, se gana un poco más de respeto. Y ese respeto es el cimiento sobre el que puede construir cualquier cosa. Ya no teme al sacrificio, porque entiende que no hay crecimiento sin renuncia. Ha cambiado el placer inmediato por la satisfacción duradera. Ha cambiado la culpa por propósito. Y esa transformación no se nota en las palabras, sino en la forma en que vive, en la manera pausada en la que respira, en la mirada tranquila de quien ya no huye de sí mismo. Porque cuando te respetas, ya no necesitas escapar. La disciplina te devuelve la sensación de control sobre tu vida. Te recuerda que cada día es una elección, y que cada elección, por pequeña que parezca, define tu destino. Ser disciplinado no significa vivir sin descanso, sino vivir con propósito. Y significa saber cuándo parar, cuándo insistir y cuándo soltar. La disciplina no te encierra, te libera. Te libera del caos, del miedo, del deseo de aprobación. Te enseña que la verdadera paz no está al final del camino, sino en el acto mismo de recorrerlo con orden y constancia. Y cuando esa paz llega, no necesitas grandes cosas para sentirte pleno. Un amanecer, una rutina cumplida, un pensamiento en calma, bastan para llenar el alma. Porque ya no buscas intensidad, buscas estabilidad. Y esa estabilidad, nacida del esfuerzo, se convierte en una forma de gratitud. El hombre disciplinado no vive para los resultados, vive para honrar el proceso. Y en ese proceso descubre que la verdadera fuerza no grita, no compite, no presume, solo actúa, una y otra vez, con serenidad. Porque entiende que el orden no mata la libertad, la perfecciona. Y que el respeto por uno mismo, cuando se convierte en hábito, es la forma más alta de poder. La disciplina al final no solo cambia tu vida, cambia tu forma de habitarla. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas más. Solo seguir, constante, silencioso, en paz. Llega un momento en la vida en que el ruido del mundo se vuelve insoportable. Opiniones, juicios, exigencias, comparaciones. Voces por todas partes diciéndote cómo deberías vivir, qué deberías sentir, a quién deberías parecerte. Y entre ese estruendo tu propia voz se vuelve apenas un susurro. Empiezas a vivir explicándote, a justificar cada paso, cada decisión, cada silencio. Quieres que te comprendan, que te acepten, que alguien mire dentro de ti y diga, sí, lo entiendo. Pero ese momento casi nunca llega. Porque el mundo no escucha, solo interpreta. Y lo hace desde su propio miedo, desde su propia historia, desde su propio ruido. Entonces llega el cansancio. Un cansancio profundo, distinto al del cuerpo, uno que nace del alma. El cansancio de tener que traducirte, de suavizar tus palabras, de ocultar tus heridas para no incomodar. Te das cuenta de que has vivido gran parte de tu vida intentando encajar en mentes que nunca iban a entenderte. Y que en ese intento perdiste algo valioso, la paz de ser tú sin explicación. Empiezas a notar que cada palabra que das para justificarte te aleja un poco más de ti. Que la necesidad de ser comprendido es otra forma de dependencia. El ruido exterior se alimenta de esa necesidad. Cuanto más explicas, más ruido creas. Y el silencio, ese lugar donde podrías encontrarte, se aleja un poco más. El mundo está lleno de ecos, pero casi sin escucha. Cada persona proyecta sus miedos sobre las palabras del otro, y así la comprensión se vuelve un espejismo. Por eso el hombre sabio aprende a guardar silencio. No por resignación, sino por respeto a sí mismo.
porque entiende que hay cosas que no se pueden traducir sin que pierdan su esencia, que hay sentimientos que solo pueden entenderse viviéndolos, y que quien no ha caminado en tu polvo, difícilmente sabrá por qué duelen tus pasos. Entonces poco a poco empiezas a dejar de explicarte, no porque te hayas vuelto frío, sino porque has aprendido a estar en paz con no ser entendido. Es un cambio silencioso pero profundo. Te descubres escuchando más, opinando menos, observando sin necesidad de defenderte, sin buscar convencer. Te das cuenta de que no tienes que participar en todas las conversaciones ni responder a todas las críticas, que hay poder en el silencio, que hay libertad en no justificarte. El ruido del mundo seguirá ahí, pero ya no penetra igual, porque tu atención, antes dispersa, empieza a centrarse. Ya no miras hacia afuera para confirmar tu valor, lo mides en la serenidad que sientes cuando no necesitas explicar tu camino, y es ahí donde nace la verdadera calma. Una calma distinta a la que viene del descanso. Es la calma de quien ha dejado de negociar con la incomprensión, de quien ha aprendido que ser fiel a uno mismo implica ser mal interpretado, y que eso está bien. No necesitas convencer al mundo de tu verdad, solo necesitas vivirla con coherencia. El silencio se vuelve entonces un refugio, no un castigo. El ruido ya no te arrastra, solo pasa de largo, y tú, en medio de ese torbellino de voces, descubres algo que siempre estuvo ahí: la paz interior, la paz de no tener que explicar lo que solo tú sientes, de no justificar tus heridas, tus pausas, tus decisiones, de caminar con serenidad, sabiendo que no todos entenderán tu viaje, pero que no por eso estás perdido, porque al final, quien busca constantemente ser entendido termina viviendo según los ojos de los demás, y quien aprende a ser fiel a sí mismo, aunque camine solo, encuentra el silencio más sagrado que existe, el de la autenticidad. Ese silencio no duele, abraza, y en él te das cuenta de algo que el ruido nunca te dejó ver, que no necesitas que te entiendan para estar en paz, solo necesitas entenderte tú. El silencio interior no llega de golpe. Llega despacio, como el amanecer que disuelve la noche sin pedir permiso. Primero es apenas un respiro entre pensamientos, una pausa pequeña entre una palabra y otra. Pero si la dejas crecer, ese respiro se convierte en refugio. Y en ese refugio el alma comienza a limpiar el ruido que había acumulado durante años. El río interior, antes revuelto por las emociones y los juicios, empieza a calmarse. Las aguas se vuelven claras, no porque no haya corriente, sino porque ya no hay lucha. Ahí entiendes que la paz no consiste en detener el flujo de la vida, sino en aprender a flotar sobre ella. La mente deja de ser un campo de batalla y se transforma en un paisaje tranquilo. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran. Los observas pasar como hojas llevadas por la corriente. Ya no tratas de aferrarte a ninguno, porque sabes que el agua siempre sigue su curso. Ese es el inicio del desapego, la comprensión de que nada permanece, y que eso está bien. El fuego que antes te consumía, encendido por la necesidad de tener razón, de ser comprendido, empieza a apagarse suavemente. Sus brasas no mueren, se transforman. Dejan de quemar y empiezan a calentar. Ese fuego, más sereno, ya no destruye, ilumina. Y en su luz ves con claridad lo que antes la confusión ocultaba, que no necesitas controlar lo que los demás piensan para estar en paz. El desapego no es indiferencia, es libertad. Es aprender a amar sin exigir comprensión, a dar sin esperar reciprocidad, a ser sin necesidad de validación. Es como el viento que pasa entre los árboles. No pide permiso, no deja huella, pero cambia el aire a su paso. Esa ligereza no significa frialdad, sino claridad. Cuando el corazón se desprende de la necesidad de ser entendido, deja espacio para lo esencial. Empiezas a sentir las cosas de otra forma. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la comprensión. Ya no respondes para defenderte, sino para corincarte desde la calma. El alma, antes inquieta, empieza a encontrar reposo en el simple hecho de existir. Ya no necesita justificar su forma de sentir. Y ese descubrimiento trae una serenidad que el ruido del mundo jamás podría ofrecer. La claridad emocional nace en ese punto, cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a escucharlo. El dolor, la tristeza, la nostalgia, dejan de ser enemigos y se convierten en mensajeros. Te muestran lo que aún no has comprendido, lo que todavía necesita ser liberado. Y mientras escuchas sin miedo, algo dentro de ti empieza a ordenarse. Es como si cada emoción encontrara su lugar, como si cada sombra reconociera su propósito. La mente se aquieta, el pecho se abre, y el alma por fin respira. El ruido exterior sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo poder.
porque el silencio interior se ha vuelto tu refugio permanente. Un espacio donde no hay juicios ni exigencias, solo presencia, como un río al amanecer. Todo fluye, todo se ilumina con una luz suave. Aprendes a observar la vida sin ansiedad, sin necesidad de controlarla. A aceptar que lo que viene, viene para enseñarte, y lo que se va porque ya cumplió su ciclo. Cada día, el desapego se vuelve un poco más natural. Ya no te aferras a las personas, ni a las ideas, ni a las emociones. No porque no te importen, sino porque entiendes que nada puede quedarse cuando está listo para partir. El viento lo confirma cada tarde, al pasar y llevarse las hojas secas sin esfuerzo. Y mientras las ves irse, no sientes pérdida, sientes gratitud. Gratitud por lo que fue, por lo que enseñó, por lo que dejó. La claridad emocional no llega con respuestas, llega con aceptación. Es la luz que entra cuando dejas de forzar la puerta. Es el amanecer después de una noche larga. No porque el sol aparezca de pronto, sino porque al fin estás dispuesto a mirarlo. Y al mirarlo, entiendes que todo este tiempo no te faltaba comprensión externa, te faltaba silencio interno. El silencio que no juzga, que no exige, que no pregunta. El silencio que simplemente es, como el río que corre, el fuego que se apaga, el viento que pasa y el amanecer que llega. Ahí en esa quietud luminosa descubres que la paz no se busca, se recuerda. Y cuando la recuerdas, comprendes de una vez por todas que nunca estuviste perdido, solo estabas cubierto por el ruido. El resto, el mundo, las voces, las dudas, ya no importa tanto, porque el silencio ahora vive en ti. Cuando el hombre deja de buscar aprobación, algo dentro de él se libera. No hay un sonido que lo anuncie, no hay una celebración, solo una sensación leve, como si el aire pesara menos, como si por fin pudiera respirar sin tener que rendir cuentas. Esa libertad no viene del orgullo, sino de la comprensión. De comprender que no era el mundo el que debía entenderlo, sino él quien debía aprender a estar en paz consigo mismo. Durante años vivió pendiente de las miradas ajenas. Cada palabra que decía, cada gesto, cada elección pasaba por el filtro del miedo a decepcionar. Y en ese intento de ser comprendido, se convirtió en prisionero de su propia imagen. Pero llega un punto en el que la búsqueda cansa. Cansa explicar, cansa justificar, cansa intentar encajar en lugares donde nunca hubo espacio real. Entonces ocurre algo silencioso. El hombre deja de correr. Se sienta consigo mismo en calma y mira todo lo que hizo por ser aceptado. Lo observa sin rencor, pero con claridad. Y comprende que no hay mayor pérdida que traicionarse para agradar. Esa comprensión no duele, al contrario sana. Es como si un nudo antiguo se deshiciera en el pecho, dejando pasar la luz. Esa luz no brilla hacia afuera, brilla hacia adentro. Ilumina rincones olvidados, partes de sí que había escondido por miedo a no ser comprendido. Empieza a reconocerse sin máscaras, a hablar menos y sentir más. Ya no necesita convencer, porque ya no duda. Y quien no duda no impone, simplemente vive. Esa serenidad desconcierta al mundo, que se alimenta del ruido, de la urgencia, de la constante necesidad de validación. Pero el hombre en paz no compite con el ruido, lo trasciende. Camina lento, con mirada firme, sin prisa por demostrar nada. Entiende que la autenticidad no necesita altavoces, que las verdades más profundas se pronuncian con el silencio, y que quien vive desde la calma deja de necesitar defensa. Ya no busca tener razón, busca tener paz. Y ese cambio lo transforma por completo. El juicio de los demás deja de tener peso, porque ha aprendido a escucharse sin miedo. Ya no teme al rechazo, porque ha descubierto que su valor no depende de ser elegido, sino de ser fiel a su esencia. El hombre que no busca aprobación no es arrogante, es libre. Libre del deseo de complacer, libre del miedo a decepcionar, libre del ruido que alguna vez lo ató. Esa libertad no se muestra, se siente. Está en la forma en que respira, en cómo responde ante la crítica, en la calma con la que atraviesa los días. Ha aprendido que cada opinión externa es solo viento. Puede soplar fuerte, pero no derriba lo que está enraizado. Y él, después de tanto buscar fuera, ha echado raíces dentro. Ya no se deja arrastrar por corrientes ajenas. Permanece. Esa permanencia no es inmovilidad, es equilibrio. El equilibrio del que ha comprendido que no tiene que agradar para ser digno, ni convencer para tener razón. La serenidad se vuelve su manera de estar en el mundo. Actúa sin alardes, habla sin exceso, ama sin miedo. Porque ha entendido que la comprensión más importante es la que tiene consigo mismo. Y cuando un hombre se comprende, se reconcilia con la vida. Ya no necesita explicarla, solo vivirla. El fuego que antes lo empujaba a demostrar se ha apagado.
pero en su lugar queda un calor más constante, el de la presencia. La presencia de quien está donde está, sin pretender nada más. Mira al mundo sin resentimiento, con la serenidad del que acepta que cada persona entiende desde su propio nivel de conciencia. Y por eso ya no exige comprensión, ofrece respeto. El respeto que solo nace de la calma interior, porque quien está en paz consigo mismo no juzga, no necesita imponerse, no teme al silencio. Sabe que su camino es suyo, y que la soledad no es ausencia, sino espacio. Un espacio donde respira, crea y existe sin interferencias. Y en ese espacio, encuentra el poder que buscó toda su vida. El de no depender de nadie para sentirse completo. El hombre que ya no busca aprobación no necesita elevar la voz, porque su silencio tiene peso. No busca brillar, porque su calma ya ilumina. No necesita que lo entiendan, porque ha aprendido a entenderlo todo. Y al hacerlo se convierte en lo que siempre fue, aunque no lo recordara, un ser libre, pleno, sereno. Y en esa serenidad descansa el poder más profundo que existe, la paz de ser exactamente quien eres. Llega un punto en la vida en que las victorias dejan de tener sentido. Ya no importa cuántas veces ganaste, ni cuántas veces demostraste que podías hacerlo. El aplauso pierde brillo, el reconocimiento se diluye, y todo lo que antes parecía importante comienza a volverse pequeño. No porque hayas perdido ambición, sino porque has empezado a buscar algo más grande y significado. El hombre madura cuando entiende que la vida no se mide por conquistas, sino por coherencia. Por la forma en que camina, por lo que deja tras su paso, por la huella invisible que construye con sus actos. Ya no quiere acumular trofeos, quiere dejar sentido. Y ese cambio no ocurre en medio del ruido, sino en la soledad. Una soledad distinta, no impuesta sino elegida. La soledad del que comprende que cada paso, cada decisión, cada palabra, está esculpiendo algo más grande que él mismo, su obra. Porque la vida, al final, no es una carrera, es una creación. Cada error, cada logro, cada pérdida, son golpes de cincel sobre la piedra del alma. Y con el tiempo, el hombre empieza a ver la forma que ha ido emergiendo bajo sus manos. Ya no busca perfección, busca verdad. Ya no necesita compararse, porque entiende que cada uno es escultor de su propio destino. Las victorias pierden su valor cuando no enseñan nada. Pero incluso las derrotas más duras se vuelven sagradas cuando revelan propósito. Así nace la sabiduría, del cansancio de competir y del deseo de comprender. Comprender que el mundo no te debe nada, que nadie va a recordarte por lo que ganaste, sino por cómo viviste. Cada gesto, cada palabra, cada mirada deja una marca invisible en el tejido de la existencia. Y cuando el hombre despierta a esa verdad, ya no busca impresionar, busca construir. Construir con paciencia, con integridad, con una serenidad que solo llega después de haber perdido lo superficial. El ego se disuelve poco a poco, como el fuego que se apaga al amanecer. El orgullo que antes parecía un escudo, se revela como una prisión. Y la libertad llega, no con gritos ni batallas, sino con silencio. El silencio del que sabe quién es, sin necesidad de proclamarse. El hombre empieza a entender que su vida no se trata de lo que obtiene, sino de lo que ofrece. Ya no quiere ser recordado por la fuerza de su voz, sino por la calma de su ejemplo. El mundo lo sigue empujando hacia la competencia, hacia la comparación, hacia la urgencia, pero él ha aprendido a detenerse, a respirar antes de actuar, a escuchar antes de hablar, a observar antes de juzgar, porque comprende que la verdadera obra no se construye en la prisa, sino en la constancia. Y esa constancia no se alimenta de ambición, sino de sentido. Sentido en el trabajo que hace, en las ladaras que elige, en las relaciones que cuida. Cada día se convierte en un lienzo, y cada decisión, en una pincelada. A veces la pintura es oscura, a veces luminosa, pero siempre auténtica. Y es esa autenticidad lo que da valor a la obra. Porque la vida perfecta no existe, pero la vida sincera sí. Y el hombre que la vive deja una belleza que no necesita explicación. Esa belleza no está en los grandes gestos, sino en la coherencia silenciosa de lo cotidiano. En cumplir una promesa, en escuchar sin interrumpir, en seguir haciendo lo correcto aunque nadie lo vea. Ahí, en lo pequeño, se revela el verdadero arte de vivir. Cada acto consciente, cada elección con propósito, es una nota más en la melodía de su existencia. Y cuando esa melodía se escucha en armonía, cuando ya no disuena con el alma, el hombre sabe que ha empezado a vivir de verdad. Porque al final, no es el éxito lo que nos define, sino la forma en que damos sentido a cada instante. Y en ese sentido, en esa búsqueda serena, el hombre comprende que su vida es mucho más que una historia, es su obra maestra.
Vivir con coherencia es una forma de arte que pocos dominan. No requiere escenarios ni espectadores, solo la valentía de ser el mismo en la oscuridad que en la luz. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto deja una huella invisible, y es en esa huella donde se escribe el verdadero legado del hombre. No el legado de los nombres ni de los logros, sino el que queda en las almas que tocó sin pretenderlo. Esa es la belleza silenciosa de la coherencia, vivir sin traicionarse. No porque sea fácil, sino porque es digno. Y en esa dignidad hay algo profundamente sagrado. El hombre coherente no busca admiración, busca paz. Ha comprendido que el honor no se proclama, se practica. Se construye en los gestos que nadie ve, en las decisiones que toma cuando nadie lo observa, en la manera en que responde cuando nadie lo aplaude. El honor no es brillo, es raíz. Y las raíces no se ven, pero sostienen el árbol incluso en las tormentas más feroces. Así vive el hombre que ha hecho de su vida una obra, con humildad, con propósito y con un silencio que inspira más que 1000 discursos. Porque comprende que la coherencia no se trata de perfección, sino de verdad. Ser coherente es aceptar las propias contradicciones, pero no rendirse a ellas. Es reconocer las caídas y volver a levantarse con la misma intención de hacer las cosas bien. En ese esfuerzo silencioso hay una forma de belleza que no envejece. Es la belleza del alma que no negocia con su conciencia. Cada día, sin saberlo, el hombre deja trazos en el lienzo de su existencia. Algunos son torpes, otros precisos, algunos dolorosos, otros llenos de luz. Pero todos forman parte de una misma obra. Y cuando mira atrás descubre que incluso los errores fueron pinceladas necesarias. El alma, como el arte, se nutre del contraste. Sin sombras, la luz no tendría profundidad. Sin pérdidas, la gratitud no tendría sentido. Sin silencios, las palabras no tendrían peso. Así el hombre comprende que su vida no se mide por lo que logra, sino por la armonía entre lo que piensa, dice y hace. Esa armonía es su legado. No un legado material, sino espiritual. El legado de quien deja paz en los lugares donde estuvo y claridad en las almas que lo conocieron. Porque vivir con coherencia es una forma de amor. Un amor maduro sin promesas, sin artificios, sin necesidad de reconocimiento. El amor que actúa en silencio y transforma sin alarde. Y ese amor deja huellas más profundas que cualquier monumento. El hombre que vive con coherencia no necesita escribir su historia, porque su manera de estar en el mundo ya la cuenta. Cada mirada sincera, cada palabra justa, cada acto honesto es un fragmento de eternidad. Porque la coherencia tiene un eco que no se apaga, resuena en los corazones que tocas, en las decisiones que inspiras, en los caminos que ayudas a enderezar. Ese eco es el verdadero legado. Y cuando llega la calma de los años, el hombre lo comprende con una serenidad casi divina. Se da cuenta de que la grandeza nunca estuvo en lo que alcanzó, sino en cómo caminó, en la forma en que sostuvo su palabra, en cómo trató a los demás, en la manera en que soportó sus propias sombras sin dejar de buscar la luz. Ese es el honor silencioso, el que no necesita testigos para existir. Porque el alma que ha sido fiel a sí misma no necesita reconocimiento. Su paz es su recompensa. Esa paz no se compra ni se enseña. Se cultiva día a día con paciencia, con humildad, con amor. Y cuando florece, lo cambia todo. El hombre ya no vive para acumular, vive para ofrecer. Ya no busca ser recordado, busca dejar armonía tras su paso. Y en esa armonía su vida se convierte en arte. El arte de haber vivido sin máscaras. El arte de haber amado sin esperar. El arte de haber hecho de cada instante una expresión sincera de su alma. Porque al final, la coherencia es la forma más pura de belleza. Y cuando un hombre la alcanza, aunque nadie lo sepa, su vida entera brilla como una obra completa. No firmada, no expuesta, pero eterna.